Buen día, mi nombre es Anet Patrón Guerrero y voy a presentar el proyecto de investigación Desarrollo de inmunoliposomas anti-HER2 como futura terapia adyuvante en el cáncer cervical. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer cervical ocupa a nivel mundial el cuarto lugar entre los cánceres más frecuentemente diagnosticados en mujeres mayores de 20 años. En el 2022, más de 662.000 mujeres fueron diagnosticadas y casi 350.000 murieron a causa de esta enfermedad. Mientras que en México, el cáncer cervical fue el segundo cáncer más diagnosticado y la segunda causa de muerte en mujeres mayores de 40 años. La sobreexpresión, la amplificación y la mutación del receptor de proteína tirosina quinasa ERB2, mejor conocido como HER2, se ha identificado como objetivo terapéutico en múltiples tipos de cáncer. Esta proteína HER2 es un miembro de la familia de receptores de tirosina quinasa y su activación activa vías de señalización como RAS y PI3K que promueven la proliferación, diferenciación y supervivencia celular. En cáncer cervical, la sobreexpresión de HER2 se asocia con un fenotipo tumoral biológicamente agresivo, mal pronóstico, mayor riesgo de recurrencia y beneficio limitado de la quimioterapia. Diversos estudios han demostrado que una proporción significativa de pacientes con cáncer cervical presentan tumores con expresión positiva para HER2. Por ejemplo, un estudio realizado en 2021 mediante técnicas de inmunohistoquímica demostró que la sobreexpresión de HER2 es común en adenocarcinomas cervicales, puesto que se observan patrones característicos de tinción como la tinción de membrana incompleta en forma de U. También demostraron, mediante hibridación de fluorescencia in situ, que la amplificación de HER2 se asoció con un fenotipo tumoral avanzado y peor pronóstico. En este diagrama de Kaplan-Meier observamos que las pacientes con amplificación de HER2 muestran una peor supervivencia global en comparación con las que no poseen la amplificación. Recientemente, un estudio realizado en Estados Unidos, en donde se analizó la efectividad del trastuzumab deruxtecan, un conjugado anticuerpo fármaco dirigido contra HER2 en pacientes de diversos tipos de cáncer con sobreexpresión de esta proteína, encontró que el cáncer cervical tuvo una de las tasas de respuesta objetiva al tratamiento más altas entre las cohortes, alcanzando un 50%. Además, en pacientes que recibieron dos líneas de tratamiento previas con este fármaco, obtuvieron una de las tasas de respuesta global más alta entre las cohortes del 75% en las pacientes con la clasificación de positividad de inmunohistoquímica 3 y del 40% para las pacientes con inmunohistoquímica 2 y concluyeron que los pacientes con cáncer cervical tratados con este fármaco mostraron mayores tasas de supervivencia en comparación con aquellos que no recibieron dicho tratamiento. No obstante, la terapia dirigida a HER2 no está aprobada actualmente más allá del cáncer de mama, gástrico, colorectal y de pulmón. Sin embargo, muchos pacientes con cáncer cervical que expresan HER2 no progresan con la terapia estándar y presentan mal pronóstico y alternativas de tratamiento limitadas. Esto representa una oportunidad para mejorar los resultados para dichos pacientes con nuevas terapias dirigidas a HER2. Actualmente, uno de los enfoques más prometedores en el tratamiento del cáncer es el uso de fármacos nanoterapéuticos. Estos fármacos se desarrollan con biomateriales como lípidos, proteínas, polímeros, entre otros, y poseen un tamaño de entre 1 y 200 nanómetros, lo que les permite atravesar las barreras biológicas y gracias a la funcionalización con anticuerpos pueden presentar especificidad celular. Además, las nanopartículas inmunoliposomales representan una estrategia prometedora para varios tipos de cáncer porque pueden mejorar significativamente la eficacia de la terapia, reducir sus efectos secundarios, aumentar el tiempo del fármaco en la circulación sanguínea, lo que permite reducir la dosis y facilitar la administración. Por lo que el objetivo de este proyecto fue desarrollar inmunoliposomas anti-HER2 que puedan ser utilizados como terapia adyuvante en pacientes con cáncer cervical. La metodología empleada fue la siguiente. Los liposomas se prepararon utilizando una mezcla de lípidos, DOTAP, colesterol y dope, y se añadió DCP-PECMAL en una proporción molar del 5%. Se realizó con el método de rehidratación de la película lipídica usando un rotoevaporador, en donde los lípidos fueron disueltos en cloroformo durante 30 minutos para llevar a cabo la formación de la película seca. Posteriormente a eso se hidrataron con agua durante 40 minutos
y finalmente la muestra se llevó a su unicación con una amplitud del 30%, con encendidos de 20 segundos y descansos de 10 segundos. La funcionalización del liposoma con el anticuerpo anti-HER2 se realizó mediante la técnica descrita por Eloy y colaboradores en el 2017. Posterior a la preparación del liposoma, se incubó el reactivo de Trout con el anticuerpo para generar grupos tiol en el anticuerpo. Después de su modificación, el anticuerpo fue incubado con la solución de liposomas para formar el enlace covalente entre el anticuerpo y el liposoma. Posteriormente se realizó la caracterización físico-química de las nanopartículas usando un Z-Sizer nano-ZS que nos ayudó a determinar el tamaño, el potencial Z y el índice de polidispersión. Finalmente, se realizó la cuantificación del anticuerpo acoplado al liposoma mediante el ensayo de ácido bisinconínico usando una columna de CL4B, en donde se filtraron la solución de inmunoliposomas y se luyeron con PBS. Posteriormente se colocó una muestra de 96 pocillos en donde se colocaron las muestras junto con el reactivo de ácido bisinconínico, se incubó y se hizo la lectura de la absorbancia a 562 nanómetros. En estas gráficas les muestro los resultados de un repetido técnico de la caracterización físico-química. Los liposomas vacíos presentaron un tamaño de 120.4 nanómetros y un PDI de 0.210. Después de la funcionalización con el anticuerpo, es decir, los inmunoliposomas HER2, presentaron un tamaño de 119.1 nanómetros y un PDI de 0.254. La literatura nos dice que se considera óptimo un tamaño menor o igual a 200 nanómetros y que el PDI, que es el número de poblaciones de liposomas que tenemos en la muestra respecto al tamaño, debe ser menor o igual a 0.300, por lo que nuestros resultados se encuentran dentro de los parámetros establecidos. En estas gráficas muestran el potencial Z, el cual es un parámetro usado para describir el campo electrostático en la doble capa de la nanopartícula y está influenciado por la composición de esta y el medio en que se dispersa. Observamos que el liposoma vacío tuvo un potencial Z de 50.3 milivoltios, mientras que el inmunoliposoma un potencial Z de 5.82 milivoltios, probablemente por la carga negativa del anticuerpo. En esta tabla muestro la media más menos desviación estándar de los resultados de tamaño, PDI y potencial Z de 3 repetidos. Observamos que, como ya mencioné, se encuentran dentro de los parámetros establecidos para considerar los buenos nanotransportadores. Por otro lado, tenemos el porcentaje de acoplamiento de anticuerpo, que fue del 91.5%, lo cual nos indica que el anticuerpo se acopló eficientemente al liposoma. Con el objetivo de determinar la estabilidad de los liposomas e inmunoliposomas, se realizó nuevamente la caracterización físico-química y la cuantificación del anticuerpo a los 30 días de su elaboración conservados a una temperatura de 4 grados centígrados. Estos estudios nos permiten demostrar el tiempo de vida útil de las nanopartículas, por ejemplo, asignar o confirmar periodos de caducidad por reanálisis, así como establecer las condiciones de almacenamiento y de transporte. Observamos que todos los parámetros analizados, tanto del liposoma vacío como del inmunoliposoma, no presentan significancia estadística comparados a los 0 y 30 días de su elaboración, demostrando que el tiempo de almacenamiento a 4 grados centígrados mantiene estables nuestras formulaciones. Con base en el análisis de estos resultados, se puede concluir que la formulación de inmunoliposomas posee parámetros de caracterización físico-química adecuados. Además, los liposomas fueron acoplados eficientemente con el anticuerpo anti-HER2, obteniendo un porcentaje de acoplamiento óptimo del 91.5%, y que los inmunoliposomas HER2 formulados y almacenados a 4 grados centígrados mantienen sus características físico-químicas y de acoplamiento de anticuerpo óptimas al menos hasta 30 días después de su formulación. Sin embargo, la principal limitación de este estudio es que al encontrarse en una fase temprana de formulación, los inmunoliposomas anti-HER2 aún no han sido evaluados en modelos in vitro ni in vivo. Además, la formulación es aún susceptible a optimizaciones, lo que significa que sus características físico-químicas pueden variar. Por lo tanto, aunque los resultados preliminares son prometedores, la ausencia de estudios in vitro y preclínicos hace que sea incierta la aplicabilidad clínica de los inmunoliposomas en el tratamiento del cáncer cervical.
Este trabajo fue realizado con financiamiento otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, a través del Fondo FORDECIT PRONACE 2020 y por la Universidad Autónoma de Guerrero. Esto ha sido todo por mi parte. Agradezco la atención prestada.